¿Qué? ¿Qué? Está durísimo, pinche. Así, ahora sí. ¿Qué está duro? Mando. Pero son los joysticks, ¿no? Sí, güey. Para. Hola chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy el tema de arreglos bidimensionales, chicos. No sé si pudieron ir observando sus diapositivas. El trabajar también con este tipo de arreglos también es muy sencillo, es entender también que será igual que los arreglos bidimensionales, el conjunto de elementos del mismo tipo, seguimos con la misma definición, es un arreglo, pero aquí la diferencia con el arreglo unidimensional, chicos, es que ahora vamos a trabajar precisamente dos dimensiones, y al decir que son dos dimensiones es que vamos a trabajar dos subíndices o dos índices, ¿sí? La forma en la que se representa un arreglo unidimensional, precisamente como la diapositiva nos los muestra, chicos, está representado obviamente por el nombre del arreglo y entre corchetes van a ir colocados las posiciones que vamos a manejar de cada elemento de nuestro arreglo. Normalmente las posiciones se van a trabajar como I y J, más sin embargo, bueno, esa es la convención o la nomenclatura que normalmente se le trabaja a los subíndices de un arreglo bidimensional. Sin embargo, esa IJ puede cambiarse por otra variable, K, M, etcétera, etcétera, ¿no? No es a fuerzas trabajarlo como IJ, pero les digo, normalmente son el nombre de variables que se le dan a las posiciones tanto de fila como de columna de una matriz. Igual que el arreglo unidimensional, jóvenes, vamos a trabajar la declaración de este arreglo. Si ustedes observan en su diapositiva, se trabaja, al igual que el arreglo unidimensional, el nombre, en este caso, el tipo del arreglo, que va a ser de los, obviamente, valores definidos en el lenguaje C, los que ya conocemos. Perdón. Al nombre de la variable se refiere al nombre del arreglo que se le va a dar. Y aquí vamos a trabajar dos tamaños. El primero, obviamente, tamaño 1 y tamaño 2 se van a referir a cuáles van a ser los elementos, tanto en tamaño como filas, como en columnas vamos a trabajar. Y volvemos a decir, trabajamos dos tamaños porque volvemos a decir, estamos hablando ya de un arreglo bidimensional y esto nos lleva a trabajar precisamente dos posiciones, tanto de fila como de columna. Muy bien, ustedes ya en la parte de álgebra supongo que ya vieron la representación de una matriz. Como ustedes saben, la representación de una matriz la vamos a... Permítame tantito. La representación de una matriz bidimensional tiene la forma siguiente. Cada elemento de una matriz está referenciado por su posición en fila y columna. Entonces, si ustedes observan, ahí está representada la posición de fila y columna. Obviamente, esa es la forma matemática, chicos, ¿sale? 1, 1, 1, 2, y así se van hasta la posición 1n, igual a 2, 1, 2, 2, hasta la 2n, y así tantas filas por tantas columnas vamos a trabajar en una matriz.
Para acceder al dato A subíndice I, o sea, para acceder a cualquier dato de la matriz, se tiene que hacer de la manera siguiente. Siempre tenemos que indicar entre corchete a qué posición de la matriz, tanto en su fila columna, en su fila como en su columna, nos vamos a representar. Entonces, la I va a representar normalmente la posición en fila y la J normalmente representa su posición en columna. Y esta es la forma en la que siempre vamos a acceder a cada elemento de la matriz, ¿sale? Siempre haciendo referencia a esas dos posiciones. Muy bien. Entonces, como dice ahí, en un arreglo con K dimensiones, el cual está indexado por K índices, la forma general es igual a M subíndice N, tantos elementos nosotros queramos de una matriz con K dimensiones, ¿verdad? Si fuera, en este caso, una matriz tridimensional, es A por M, por N, por J, etcétera, dependiendo cuál sea el tamaño de la matriz. Y entonces ya haciendo como normalmente el recordatorio, la declaración aquí de la imagen que nos da la diapositiva de cómo hacer declaraciones de matrices de cualquier tipo. Aquí si observamos en la diapositiva, la primera es una matriz de tipo entero. Se define que todo ese conjunto va a almacenar datos de tipo int, de tantas filas por tantas columnas. El primer tamaño se refiere al tamaño de filas, es decir, 10 filas va a tener esta matriz por 5 columnas. La siguiente matriz 2 es una matriz que en este caso va a ser una matriz de datos de tipo flotante, de 5 filas por 10 columnas. Esa es la matriz 3 era una matriz de cadenas, pues está un tipo de cadena string. Ese string nos indica que va a ser el almacenar cadenas de caracteres. Esta va a ser de 15 por 15, es una matriz cuadrada de 15 filas por 15 columnas. Y por último tenemos la matriz 4. La matriz 4 nos indica que son una matriz de tipo bol. La matriz de tipo bol son aquellas que guardan únicamente un falso o un verdadero, representado por un 1 y un 0. Y ese es de tamaño 1000 filas por 3 columnas, ¿no? Entonces, si ustedes observan, yo puedo definir el tamaño de mi matriz de cualquier tamaño. Pueden ser matrices cuadradas o no, y pueden ser de cualquier tipo, ¿sale? Obviamente, de los tipos válidos en el lenguaje C. Entonces, a forma general, concluimos que cualquier arreglo bidimensional, en este caso, el que nos compete es trabajar el bidimensional. Sabemos entonces ya en forma concluyente, es el nombre del arreglo, el tamaño de filas por el tamaño de columnas. Estas son la sintaxis que vamos a estar viendo ahora en nuestros arreglos bidimensionales. En el esquema que nos está marcando aquí la diapositiva, ya vemos la representación de los arreglos unidimensionales versus arreglos bidimensionales. Entonces ya aquí lo que nos tiene que quedar claro es que para el arreglo unidimensional bastaba con manejar un solo subíndice. Por eso es un arreglo unidimensional, bastaba únicamente una sola posición. Pero en una matriz o en un arreglo bidimensional, que normalmente es como le conocemos, aquí se pretende que se ubique en dos posiciones. Nuevamente nos vamos a que esta es la posición de fila y esta es la posición en columna. Si se acuerdan, yo les había dicho que todo elemento de un vector unidimensional, en este caso, que está representado aquí, empieza con la posición 0, ¿verdad? Dijimos que esa es la posición que normalmente empezamos en un vector. Pues igual en una matriz se tiene que seguir esa misma regla. Se va a comenzar con la posición 0, 0 para el primer elemento de esta matriz, y así nos vamos a ir, posición 0, 1. Acuérdense, esa es la posición de fila, posición en columna. La posición 0 es nuevamente la fila, la columna 1. La posición 0, 2 es la fila 0, columna 2, ¿no? Entonces, estas posiciones son las que están representadas aquí, ¿no? Aquí vamos a ubicar esas posiciones, ¿sí? De forma tal que entonces este elemento, ¿qué posición tendríamos? Perdón. ¿Qué posición sería la que estamos trabajando aquí? ¿Sale? Entonces, este elemento sería ahora trabajar la posición 1 y nuevamente la posición en su columna es la fila 1, columna 0, y esta también sería la posición fila 1, columna 1, y esta sería fila 1, columna 2. Ay, perdón, porque ese está medio.
Entonces, esa sería la posición 1, 2. Bueno, ahí a grosso modo, ¿no? Ese sería obviamente la posición 2, 0, fila 2, columna 0. Esta sería la fila 2, columna 1, y esta es la fila 2, columna 2. Entonces, muchísimas gracias, compañero. Le puedo poner más. Esto a mí de poner la pizarra no se me da mucho. Muy bien. Ok, entonces a grosso modo, esa es la forma en la que estamos representando nuestra matriz, muchachos. Entonces nos tiene que quedar claro que al ser matrices ya tenemos que trabajar dos posiciones. Posición en fila y posición en columna. ¿Sale? Muy bien. A ver. Muy bien, muchachos. Entonces, la siguiente diapositiva que tenemos aquí, aquí ya nos compete a ver ejemplos de cómo se manejan las matrices. Muy bien. Por primera instancia, si ustedes observan, hay un define. Eso es la forma de declarar constantes. Esta define n es una constante que está definida con un valor de 2. Y posteriormente en la función main, vemos aquí, si ustedes observan ya la declaración de un arreglo de n por n, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que esta es una matriz de cuánto por cuánto. Pues es una matriz de 2 por 2. ¿Por qué de 2 por 2? Porque n está definido como un valor numérico de 2, ¿verdad? Es una constante definida de 2. Entonces quiere decir que es una matriz de 2 filas por 2 columnas. Es una matriz cuadrada. Posteriormente hace la declaración de IJ. ¿Por qué? Porque ya dijimos que vamos a trabajar las dos posiciones. La I va a representar la posición en fila y la J va a representar posición en columna. Muy bien. Para eso entonces, chicos, el recorrer una matriz nos exige obviamente hacer uso de ciclos. Así como recorremos un vector, también para recorrer matrices necesitamos de ciclos. Pero aquí la característica peculiar que tiene el recorrido de matrices es a través de ciclos anidados. ¿A qué se refiere ciclos anidados? A tener un ciclo dentro de otro ciclo. Si ustedes observan aquí en la diapositiva, les marqué aquí con rojito, el primer ciclo que vamos a manejar se llama ciclo externo. Ese ciclo externo normalmente lo vamos a utilizar para controlar la posición en las filas. Por eso es que ustedes observan que aquí está ahí representa la posición en filas, ¿sí? Dijimos que así la íbamos a representar. Entonces, esa posición en fila la vamos a ubicar nuevamente, como les acabo yo de comentar en la diapositiva anterior. Se empieza con la posición 0 también en fila, hasta que sea menor a n, que será el tamaño total de las filas, en incrementos de 1 en 1 para ir fila por fila ubicando cada uno de los elementos de nuestra matriz. Entonces, este ciclo, ahí en paréntesis les puse yo para que tengamos como referencia que este ciclo externo nos va a permitir recorrer posición en filas. Una vez que ya determinamos nuestro ciclo externo, vamos a ubicar ahora lo que se le llama el ciclo interno. Ciclo interno se le llama porque obviamente este ciclo a su vez está dentro de este ciclo externo. Este ciclo interno lo vamos a trabajar nuevamente para manejar ahora la posición, pero en columnas. Esa posición en columnas también, si ustedes se dieron cuenta en la diapositiva anterior, también la posición en columna comienza con la posición 0 hasta que sea menor a n, porque dijimos que es una matriz de n por n, de 2 por 2. J más, porque igual vamos incrementando columna por columna, ¿sí? Entonces, nada más quiero nuevamente repetir con ustedes la diapositiva que trabajamos el día de ayer. La diapositiva que vamos a manejar, entonces, esta ahí es lo que vamos a representar en nuestro ciclo for. Entonces, esta es la posición I y esta es la posición J. ¿Sí? Entonces, recuerden que esto es lo que vamos a estar trabajando, muchachos. ¿Sale? Posición I, posición J. Entonces, ya vimos ahí por qué es necesario que los ciclos se inicialicen con esta posición I y posición J inicializados con valor de 0. La forma en la que normalmente se recorre un ciclo externo, chicos, es fila por fila. Es decir, yo voy a comenzar mi arreglo, a llenar mi arreglo, a iniciar mi arreglo, a través de lo que vamos a ir haciendo es recorrer todas las columnas
de mi fila 0. Entonces vamos a comenzar fila 0, columna 0 y aquí vamos a poner un valor. Fila 0, columna 1 y aquí vamos a poner otro valor. Fila 0, columna 2 y vamos a llenar otro valor. Es decir, la forma en la que se recorren nuestras matrices va a ser por toda la fila, recorriendo todas sus columnas. Y hasta que no terminamos de recorrer la fila 0 con todas sus columnas, se cambia a la siguiente fila, que es la 1,0. Y normalmente, otra vez, nos vamos a ir fila 1, columna 0, y vamos a poner un valor determinado ahí. Después va a ser fila 1, columna 1, y aquí vamos a tener otro valor. Y luego vamos a cambiar fila 1, columna 2. Ese 2 no se me sale, pero bueno. A lo que quiero aterrizar es que nuevamente el recorrido va a ser por fila, jóvenes. Por fila, siempre por fila. Muy bien, gracias, compañero. Entonces, fíjense cómo está el ciclo. Déjenme regresar a la presentación. Ok, entonces quiero que observen exactamente qué es lo que estamos haciendo aquí. La forma en la que estamos recorriendo nuestro ciclo anidado es de la siguiente forma. Ya les expliqué que vamos a ir recorriendo toda la fila. Entonces, aquí, el ciclo for que tenemos aquí como ciclo externo, muchachos. Espérenme tantito. Este ciclo for es el que nos debe de dar, ¿verdad? La primera instancia de a partir de qué elemento en fila vamos a recorrer. Entonces, comenzamos con la fila 0, ya dijimos. Ahora, por cada iteración del ciclo externo, se sigue todo el interno, todo el interno hasta trabajar todas las columnas, como es lo que dijimos en la diapositiva anterior. Entonces, va a trabajar en la fila 0 con todas las columnas que tenga, en la columna 0, en la columna 1, en la 2, en la 3, tantas columnas tenga yo, dependiendo del tamaño de la matriz, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, por cada iteración del ciclo externo, todo el ciclo interno se tiene que recorrer en su totalidad. Hasta que no termine todas las columnas, nuevamente me salto al ciclo externo. Obviamente ya no voy a trabajar la fila 0 porque el incremento en I va a estar. Y ahora voy a trabajar la columna 1. Nuevamente ahora con la fila 1 voy a trabajar nuevamente todas las columnas. La columna 0, la 1, la 2, la 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vuelvo a repetir, va a depender del tamaño de su arreglo. Entonces, esto nos tiene que quedar muy claro cómo se recorren las matrices, jóvenes, ¿sí? Entonces, la forma que la vamos a hacer es precisamente por cada ciclo externo, es decir, por cada fila voy a recorrer todas sus columnas, ¿sí? En este caso, la diapositiva que estamos trabajando aquí nos está diciendo que la inicialización de esta matriz B de tipo entero de 2×2, todos sus elementos tienen como valor determinado o de inicio 0. Van a decir ustedes, bueno, ¿para qué me sirve? No, nada más es una forma de ver cómo puedo inicializar los valores de una matriz. Esa es una forma a través de nuestros ciclos y darles valores determinados ahí. En este caso, todos los elementos de mi matriz B, subíndice IJ, todos los elementos van a estar así. Entonces, en realidad, ¿qué estamos trabajando? Pues una matriz cuyos elementos van a ser todos ceros, ¿sí? Ahorita vamos a ver la corrida del programita, ¿vale? Igual que esto, aquí tenemos otra forma de inicializar los arreglos, chicos. Esto también lo vimos con los vectores unidimensionales. Es que desde la declaración estamos ya dándole valores a la matriz, ¿verdad? En este caso es una matriz de 5×5 y esta, por ejemplo, está determinada con valor de 1, 2, 3, 4. Y dicen así, bueno, maestra, pero aquí dice que es una matriz de 5×5. ¿Qué sucede con los demás elementos del arreglo? Porque este elemento, el 1, sería la posición que tendríamos, o lo que tendría como por default, la posición 0,0. La posición 0,0 tendría el valor de 1. Como ya les dije, la posición 0,1 van en el orden que tenemos. La posición 0,1 sería 2. La posición 0,3 sería el valor de 4 y la posición 0, perdón, no es cierto. No es cierto, perdón,
la posición, el valor de 3 sería la posición 0,2. Y ese sería el valor 0,3. ¿Sale? Bueno, es la posición 0,3. De forma tal, entonces, ¿qué pasa? Que los demás elementos del arreglo, nos faltaría la posición 0,4 porque son de 5 por 5. Aquí nada más estamos inicializando los primeros 4. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué falta con los demás elementos del arreglo? Pues todos son inicializados normalmente con valor en 0, chicos. ¿Sí? Entonces, si no se inicializan todos los elementos de la matriz, lo que hace el lenguaje, bueno, más bien el compilador al traducir, es que los demás elementos del arreglo los inicia con valor de 0. O a veces hasta con valor basura, que es lo que vamos a probar ahorita. ¿Sale? Nuevamente nos encontramos con los dos ciclos que les comenté, ¿verdad? Nuevamente nos encontramos con el ciclo externo y este que tenemos aquí, que es el ciclo interno. Nuevamente, este es el que va a recorrer, este que está aquí, va a recorrer filas y este que está acá va a recorrer columnas. Y nos tiene que quedar claro que por cada fila recorre este ciclo interno, se recorre en su totalidad. Y hasta que no termina todas las columnas, se vuelve a cambiar al ciclo externo, a cambiar de fila. Esa es la forma en la que interactúa nuestro ciclo anidado, ¿sí? Y aquí, pues, lo que estamos haciendo dentro del ciclo interno, pues, únicamente es visualizar, en este caso, el contenido de la matriz, ¿verdad? Que se llama MAIS, algo así se llama, en la posición IJ. Entonces aquí estamos visualizando lo que está en la posición 0, 0, ¿verdad? Dado que la posición de I está en 0 y la posición de J está en 0, entonces que sí, que tendríamos que visualizar este elemento que está en esa posición, ¿verdad? Y una vez que visualiza la posición 0, pues el siguiente elemento que visualizaríamos es el de la misma fila 0, pero ahora la columna 1, ¿sí? Entonces, ¿qué valor está ahí? Pues el valor de 2, y ese es el que nos va a visualizar de esta forma, ¿sí? Entonces, son diferentes formas de inicializar un arreglo. Ese es un ejemplo, chicos. No quiere decir que todos los elementos de una matriz se tengan que inicializar así, pero es una forma de poderles ejemplificar que vamos a tener diferentes formas de inicializar nuestra matriz. Lo que sí nos tiene que quedar claro, que la forma más práctica de poder inicializar o recorrer una matriz siempre tiene que ser a través de ciclos anidados. Esa es la forma más práctica de poder recorrer todos los elementos de una matriz. Sobre todo si son matrices muy grandes, obviamente ahí vamos a ver mayor el impacto. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Chicos? No, Profesor, Sí. profesora, ¿para qué es el por 110? El número 10. Nada más es porque aquí requiere los primeros 10 dígitos. Ah, ¿Sale? bueno, sí. Acuérdate que maneja aquí los primeros 10 datos de tipo entero, pero aquí en realidad nada más va a ubicar el valor del valor numérico. Si tuviéramos más dígitos de ¿cómo se llama? De cifras significativas, nos las daría. ¿Sale? Muy bien, siguiente diapositiva. Este es otro ejemplo. Aquí la diapositiva nos está mostrando. Nuevamente es una matriz de 2 por 2. Aquí la forma en la que está inicializándose nuevamente nuestra matriz. Observamos otra vez, eso nos tiene que quedar claro, nuestro ciclo anidado. Aquí está ciclo externo y aquí está el ciclo interno. Posiciones, siempre contemplar que siempre la posición que tenemos que tener como inicio es la posición 0, 0, porque es por default el primer elemento de la matriz, ¿sí? Entonces, ¿cómo inicializa esta matriz? Pues a través de un cálculo. Nos dice que la posición IJ, que va a ser la 0, 0, va a ser igual a una determinada cifra, donde cantidad empieza con un valor numérico de 1. Y entonces lo que va a hacer que dentro del ciclo esa cantidad la va a estar multiplicando por 2. Quiere decir que el primer elemento de la matriz, bueno, como ya dijimos, el primer elemento de la matriz va a ser 1. Para el siguiente elemento de la matriz, que va a ser la posición, acuérdense, esta es la posición 0, 1. 0, 0, perdón. El siguiente elemento de la matriz sería la posición 0, 1. ¿Qué valor va a estar ahí? Bueno, como lo que hizo es que una vez que asignó a la posición 0 el valor de cantidad, que es 1, que es la que tenemos aquí inicializada, ¿verdad? Después decimos que la cantidad va a ser igual a cantidad por 2. Quiere decir que ese valor de 1 fue multiplicado por 2 y cuando se regresa al ciclo interno,
este valor de cantidad ya tiene un nuevo valor que va a ser el valor de 2. Si multiplicamos 1 por 2, pues ese valor de 2 es el que se va a asignar en la posición 0, 1. Terminamos en este caso, nuestra fila, porque es una matriz de 2 por 2. Entonces, hasta ahí ya dos columnas. Vuelve a cambiar a la siguiente posición. Ahora sería, manejamos ya no la fila 0, sino ya incremento de 1. Entonces, aquí sí que vamos a trabajar a la fila 1. Ahora, fila 1 y nuevamente este ciclo se vuelve a inicializar. Entonces, 1, 0. ¿Qué está en la posición 1, 0? Pues aquí, cantidad se quedó con el valor de 2. Ese sí se queda, ¿no? Cantidad se quedó con el valor de 2. Pero aquí cuando hicimos a la asignación a esta posición, la cantidad nuevamente se multiplicó por 2. Entonces, cuando hace el cambio a la siguiente fila, ahora cantidad va a valer 2 por 2, que se está reemplazando. Entonces, aquí va el valor de 4. ¿Sí? Nos cambiamos ahora de columna. Recuerden, por cada fila se recorre todas las columnas. Entonces, aquí vamos a estar en la posición 1, 1. Y en la posición 1, 1 nuevamente se tiene que asignar el valor de cantidad. Cuando asignamos a la 1, 0 el valor de 4, ese valor de 4 se vuelve a multiplicar por 2. 4 por 2 son 8. Y cuando regresa el ciclo for, en la posición que estemos, va a asignar nuevamente la cantidad. Entonces, el valor que va a estar ahí, pues es el valor de 8. ¿Sí? 1, 2, 4, 8 serían los valores con los que esté llenada una matriz de 2 filas. Aquí tenemos de 2 filas por 2 columnas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos representando aquí. Muy bien. Entonces, aquí son varios ejemplos, chicos, de cómo ustedes pueden inicializar los elementos de una matriz a través de un cálculo, a través de una asignación directa para trabajar posición y fila, y que tengamos siempre en cuenta que para poder trabajar matrices vamos a necesitar siempre los arreglos anidados. Es lo más práctico. Profesora, Sí, permítame tantito. Bueno, ya vienen los ejercicios. Aquí nos falta otra forma, que es la que nos falta trabajar y es la que vamos a hacer con nuestros ejercicios, que es a través de, igual, de una función scanf para poder leer desde el teclado, vea que el usuario sea quien introduzca los valores de los elementos del arreglo, ¿sí? Aquí no puse ninguno con scan, pero ahorita es lo que vamos a hacer dentro de nuestro ejercicio. Aquí los ejercicios, más que nada, me enfoqué a que ustedes vieran cómo se recorre una matriz a través de ciclos anidados y cómo es lo que se hace diferenciar entre lo que es una matriz y un vector. Ya vimos que manejar una matriz requiere de 2 tamaños, tamaño en filas como en tamaño en columnas. Entonces, hasta aquí nos tiene que quedar claro que esto es una matriz y ya no un vector, matriz o arreglo bidimensional. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué me decía, compañero? Si entonces la representación de una matriz bidimensional siempre recorre primero todas las columnas de una fila y luego se va a la otra. Todas las columnas de la fila. Ajá. Por Ok. cada fila se recorren todas sus columnas. Y ya luego se va a la otra fila, ¿no? Exacto. Ok. Está cambiando fila y otra vez el ciclo interno vuelve a posicionar al primer elemento de la columna. Exactamente, Alejandro. Gracias. Ok, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Si nos puedes hacer la lectura de ese primer ejercicio, a ver a quién tengo aquí. A Adriana. Adriana, ¿sí te funciona tu micrófono, Adriana? Sí, Ok, Adriana, léeme el primer ejercicio. hacer un programa que muestre la diagonal principal de una matriz M por N. Ajá. Hacer un programa que muestre la diagonal principal de una matriz de M por N. Bueno, ante todo, ¿ya vieron esa parte en álgebra, chicos? Diagonal principal, ¿ya tienen ese concepto? Es la la que se hace con Gauss-Jordan. Ajá, pero ¿qué definen como la diagonal principal? La diagonal de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha, ajá. Muy bien. Que Bueno, los 3 números sean 1. ¿Mandé? Bueno, sí, yo lo tengo ubicado como la matriz unidad que se saca con
cuando haces Gauss-Jordan? Bueno, normalmente cuando se hace el escalonamiento en Gauss es la diagonal que está en unos para hacer ceros en la matriz inferior y en la matriz superior. Exactamente. Bueno, de otra forma, la diagonal principal son los elementos que están en la misma posición de fila y columna. La 0, 0, la 1, 1, la 2, 2, la 3, 3, la 4, 4. ¿Sale? Entonces, les comento, tenemos exactamente 9 minutos. Ok, el tiempo restante yo creo para hacer el ejercicio. Si nos llegamos a desconectar, pues nos volvemos otra vez a conectar. Ya saben cómo es esta onda. ¿Sale, chicos? Yo creo que el día miércoles vamos a hacer prueba con Google Meet. ¿Sale? Les voy a pasar el link para que puedan instalar el software. Es igual que Zoom, la verdad no es tanto problema. Y es ilimitado. Entonces, para este tipo de ejercicios. Muy bien, chicos. Entonces me voy a ir nos vamos a ir a CodeBlocks. ¿También se puede grabar la clase en Google Meet? ¿En Google Meet? Sí. Sí, también. Ah, bueno. Nomás que ahí me parece que se queda guardado como en un Google Drive, algo así me parece. Pero sí se puede grabar. Muy bien, entonces déjenme cerrar este proyecto. Ahorita todo lo voy a hacer voy a empezar igual como hice lo de los vectores. Lo voy a manejar todo en el main, pero después lo vamos a trabajar con funciones, que es igual que vectores, ¿sale? Entonces vamos a manejar nuestro primer ejemplo, matriz 1. ¿Sale? Muy bien. Entonces dice que sea una matriz de m por n. Entonces vamos a definir. Obviamente que para manejar la diagonal principal, pues lo más conveniente es manejar una matriz de filas y columnas cuadrada. Entonces vamos a manejar una matriz de 3 por 3. Entonces fíjense. Vamos a ocupar el define para definir dos constantes, filas y columnas. Voy a poner filas y cols de 3 por 3. Va a ser una matriz de 3 por 3. Entonces, si se recuerdan, la forma en la que vamos a declarar no dice, me parece, de qué tipo, ¿verdad? No dijo de qué tipo. Vamos a declararla de tipo int. Vamos a mandarle a llamar una matriz A. Puede ser cualquier nombre. Y entre corchetes se define de cuántas filas y de cuántas columnas. Entonces, si ustedes observan, yo aquí en la declaración dije que mi arreglo se llama, o mi matriz se va a llamar A, de tipo entero, de tantas filas que ya tiene un valor por tantas columnas que ya tiene un valor. Entonces aquí estoy definiendo una matriz A de 3 filas por 3 columnas. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya tengo entonces la definición de esto, vamos a hacer primero la prueba inicializándole los valores que ya vimos en la diapositiva. De 3 por 3, entonces 3 por 3, 9. 6, 7, 8, 9. Estos elementos son los valores que van a estar en cada una de las posiciones de mi matriz. Entonces, vuelvo a repetir, en el orden en el que están, es en el orden que van a estar almacenadas en su matriz. Entonces, por ejemplo, el valor de 1 va a estar en la posición 0, 0. El valor de 2 va a estar en la 0, 1. El valor de 3 va a estar en la 0, 2, en la 0, 3, en la 0, 4, hasta el tamaño de la regla. ¿Sale? Entonces, como es una matriz de 3 filas por 3 columnas, van a ser 9 elementos, ¿verdad? Muy bien. Esto es inicializando el arreglo, chicos. Entonces, nuevamente, una vez que ya está inicializado el arreglo, vamos a ocupar lo que dijimos que es vamos a trabajar aquí la posición de fila y la posición de columna. Entonces, declaramos variable i, variable j. Sabemos que entonces la i la vamos a inicializar en 0 porque es la posición de fila que debe de recorrer hasta menor, en este caso, ¿hasta dónde?
hasta filas. Acuérdense que el primer ciclo va a recorrer filas, entonces hasta el último elemento de la fila, o sea, hasta el último elemento de una matriz de 3×3 y en incremento de I más más. Entonces vamos a poner, este nombre se llama ciclo externo y nos sirve para recorrer filas. Abrimos llaves, que sí vamos a tener bastantes cositas todavía que hacer aquí. Ciclo interno, trabajado por la posición o la variable J, que va a trabajar la columna, J menor a las columnas, entonces cols, incrementamos también de 1 en 1 nuestras columnas, ¿verdad? Y este se llama ciclo interno y nos debe de dar claro que este nos va a servir para recorrer cada posición en su columna. Que es la canción. Muy bien. ¿Qué va a ir dentro de este ciclo for? Pues ahí dijimos que mostrará únicamente los elementos de la diagonal, ¿verdad? ¿Sí, Adriana? ¿Sí lo que me dijiste, verdad? Sí. Ok, entonces, ¿cómo sé qué son los elementos de la diagonal? Entonces, vuelvo a hacer un poquito el recordatorio de esta parte de álgebra que a ustedes les debieron haber explicado, ¿verdad? Si tengo yo la posición, los elementos de la diagonal principal serían, por ejemplo, si yo tengo 1, el 2, no me acomodo con esta herramienta, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Estos son los elementos que tengo en mi matriz, chicos, ¿sí? Entonces, los elementos de la diagonal, o sea, este 1, este 5 y este 9, estos están en la posición. Este, por ejemplo, ¿qué posición es la que tiene? Chicos. 0, 0. Este elemento está en la posición 0, 0. Entonces, este está en la posición 0, 0. ¿Y este en qué elemento está? Este es 0, 0, este es 0, 1, 0, 2. Este es 1, 0. ¿Este en cuál está? 1, 1, 1. 1, 1. 1. Este es 1, 2. Este es 2, 0, 2, 1. ¿Y este es qué elemento sería? ¿La 9 en qué posición está? 2, 2. 2, 2. Muy bien. 2, 2. Ok. ¿Qué se dan cuenta? Que aquí, tanto fila como columna tienen la misma ¿qué? ¿Qué tienen? La misma posición. Entonces, ¿cómo filtro de toda esta matriz cuáles son los elementos que están en la diagonal principal? No sé. 1, 5 y 9. Ajá, pero ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo al programa? Esos pertenecen a la diagonal principal. ¿Con su posición? Con su posición, muy bien, pero ¿cómo filtraría entonces eso? Yo lo único que quiero es que me muestren los elementos de diagonal. No quiero todos, nomás quiero el valor del 1, del 5, del 9. Ah, bueno. Si ya sé entonces que posición de fila y columna son iguales para poder clasificar que estos son elementos de la diagonal principal, pues aquí le tenemos que decir, compañeritos, si la posición en fila, que la va a trabajar la variable i, es igual a la posición en columna, que la va a trabajar ¿quién? J. Si cumple con esto, entonces quiere decir que ese es el elemento de la diagonal principal. Entonces lo imprimo, porque dice que muestre los elementos de la diagonal principal. Entonces, porcentaje de, vamos a hacer que me lo tabule, y ponemos el valor de A en la posición I, subíndice J. Entonces, ¿qué estoy trabajando aquí, muchachos? Aquí imprimí, o se van a imprimir únicamente los elementos que cumplan con esta característica, que su posición de fila y columna sean iguales. ¿Sale? Entonces, vamos a correr este programa. Permítanme compartirles la pantalla.